¿Cómo eliminar el caos en tu negocio físico en 90 días sin estrés y crecer como nunca antes lo habías hecho? Mira, yo sé que esto te puede parecer imposible en el punto en el que te encuentras actualmente y te puede parecer muy lejos, pero es simplemente porque no entiendes cómo aplicar un sistema que te permite controlar tu negocio. Tan simple como eso, y es lo que vamos a ver hoy en el vídeo de hoy. Así que te doy la bienvenida a este nuevo vídeo, esta masterclass, donde te voy a dar literalmente un paso a paso para implementar 5 puntos que todo negocio, los 5 pilares que todo negocio tiene que tener hoy en día para poder delegarlo y hacerlo crecer. Y son 5 pilares fundamentales que yo he aplicado en mi empresa y que aplico con mis clientes, y a mí me permitieron pasar de vivir esclavizado en un negocio trabajando 14, 16 horas todos los días sin vida, donde me dejé la salud literalmente ahí, con nervios, ansiedad, estrés, depresión, y eso me llevó incluso a perder una familia con una niña pequeña de 2 años, a pasar en poco tiempo a montar una cadena de restaurantes, liderando equipos de más de 40 personas, mejorando mi calidad de vida, teniendo más tiempo para mí mientras mis negocios seguían creciendo. Y no solo eso, sino que gracias a tener mucho más tiempo me permitió también compartir los últimos años de mi vida de vida con mi padre, que en ese momento estaba atravesando una enfermedad, un Alzheimer. Y gracias a delegar mi negocio me pude ocupar y ayudarle. Y sobre todo disfrutar de esos últimos años que literalmente fueron los mejores años que compartí con él. Así que, como te decía, ¿por qué tu negocio te controla a ti en lugar de controlar tú a él? Antes de seguir, me gustaría que me dijeras aquí en los comentarios si estás en ese punto, en qué punto te encuentras actualmente y qué tipo de negocio tienes. La verdad que me gustaría que me dieras ese feedback. Ahora, como te decía, ¿por qué tu negocio te controla a ti en lugar de tú a él? Mira, en los próximos, minutos te voy a comentar por qué sucede eso, cuál es la razón concreta. Pero además, como te decía, te voy a revelar esos 5 pilares fundamentales que todo negocio tiene que tener para que funcione sin que tú estés encima 24/7 y tú puedas tener una vida mucho mejor, disfrutar con ser el dueño, disfrutar con realmente de tu trabajo. Yo ahora trabajo 12, 13, 14 horas, pero las disfruto porque mi negocio está ordenado, mi negocio está estructurado, tengo sistemas. Y eso hace que yo disfrute mucho más que antes, cuando vivía 14, 16 horas sin orden, sin estructura y sin caos. Así que tú también puedes tener esa vida, tú también puedes hacer lo que yo hice y lo que estamos haciendo con los otros clientes, y disfrutar mucho más de ser el dueño, como te decía, para recuperar esa energía, esas ganas y esa chispa de querer emprender y querer crecer. Así que si trabajas 12 horas al día y tu equipo no hace lo que debe hacer y tu negocio no crece más por mucho que tú te esfuerces, déjame decirte algo que alguien muy probablemente no te haya dicho. El problema no eres tú. El problema es que tu negocio no tiene estos 5 pilares fundamentales, y sin ellos da igual cuando trabajes, da igual lo disciplinado, cuando te esfuerces, vas a seguir atrapado en esa misma situación, en ese caos. Y como te decía, el caso que yo viví cuando yo monté mi primer negocio, mi primer restaurante, yo era el que hacía todo. Y era el primero en abrir, el último en salir. Todo pasaba por mi mano. Yo delegaba tareas, pero no decisiones. Total, que al final todo eso que delegaba me volvía de vuelta a mí, pero con un problema que resolver. Y literalmente me terminé convirtiendo en el cuello botella de mi negocio. Mi negocio no crecía y yo me quedé ahí atrapado. Entonces el coste fue brutal porque enfermé, desarrollé una artritis reumatoide que estuvo a punto de dejarme en silla de ruedas, y como te comenté, el tema de la familia, también perdí un matrimonio por haber soltado el control literalmente. Entonces, trabajamos cuando pasó todo eso. Yo recuerdo que todo esto que te voy a revelar, que te voy a contar aquí, evidentemente lo aprendí de un mentor. Yo en su día me dolió tanta la situación que yo dije, esto no puede ser. Si esto lo emprendí con un sueño de querer mejorar mi vida, tener libertad, más tiempo, crecer, y lo que empezó siendo un sueño se terminó convirtiendo en un infierno. Y dije, esto no puede ser así.
Estuve a punto de abandonar, a puntito de abandonar. Pero en ese momento, recuerdo que conocí a una persona, me habló de Robert Kiyosaki, y él fue el que, gracias a este hombre, me cambió literalmente la mentalidad y me ayudó a estructurar y a organizar mi empresa y implementar estos sistemas que te voy a comentar aquí, estos 5 pilares. Y fue cuando literalmente mi negocio empezó a despegar. En 3 años sucedió ese, ¿cómo se llama? Milagro. Para mí fue un milagro porque llevaba 4 años ahí estancado y en 3 años de repente se ordenó todo, lo ordené, lo estructuré y eso se disparó. Y trabajé muchos meses en implementar estos 5 puntos que te voy a revelar, además de implementar todo nuestro sistema en el negocio, nuestro sistema de formación completa. Y desde el primer punto hasta el último que te voy a contar hoy, avanzando por cada etapa y aplicando cada herramienta, método y sistema para que básicamente mi negocio volviera a ser mío, que era lo que más hacía falta. Y después de ese proceso, ordené, delegué, como te decía, y tomé el control. Y eso es lo que me permitió que mis negocios siguieran funcionando sin mí, mientras yo podía volver a recuperar mis hobbies, volví a correr en moto, yo pasaba mucho tiempo fuera por tema de carreras, pasaba mucho tiempo con mi hija, tuvimos un tiempo que nos dedicamos a viajar mucho, pero sobre todo también me permitió pasar tiempo con mi padre y ayudando a mi madre en ese sentido. Y eso mientras el negocio seguía facturando más. ¿Por qué? Porque pude enfocarme en hacerlo crecer. No era tanto tiempo, no era tanta disciplina, sino era ahora tocar las palancas adecuadas y trabajar de manera inteligente. Trabajaba mucho menos, pero de manera más efectiva. Antes no tenía tiempo ni para respirar y hoy me levanto todos los días entendiendo que mi trabajo es hacer crecer mi negocio y mantener esa estructura bien organizada para seguir creciendo y que yo no siga atrapado ahí. ¿Okay? Entonces, ¿cómo? Pues implementando este sistema, nuestro programa de liderazgo 360. Entonces, los próximos minutos vas a descubrir exactamente por qué trabajas tanto y por qué no avanzas. ¿Cuáles son esos 5 puntos de control que te faltan y que tienes que hacer para recuperar el control de tu negocio y de tu vida? Esto no es teoría, esto no es motivación, es el sistema exacto que aplicamos en el programa de liderazgo 360 para cada cliente que entra. Y es el mismo sistema que a mí me sacó del caos cuando sentía que me estaba consumiendo la vida, que no disfrutaba, que me generaba estrés, ansiedad y muchísima insatisfacción con lo que hacía. Entonces déjame decirte antes de empezar algo importante, ¿vale? Porque esta masterclass, esta clase literalmente no es para todo el mundo, ¿vale? No es para todo el mundo. Es para dueños que estén cansados de vivir esclavos de su negocio y que están listos para tomar el control. Si eres tú, perfecto, sigamos adelante, ¿vale? Y déjame empezar con una verdad incómoda que probablemente no quieres escuchar, pero necesitas entender. Tú ahora mismo, si estás en este punto, no tienes un negocio. Tú tienes una cárcel disfrazada de negocio. Ahora mismo tienes un trabajo que literalmente tú creaste y ese trabajo se está convirtiendo en una cárcel. Y la diferencia entre tener un trabajo y tener un negocio muy grande, es muy grande, es enorme. Y cuando tú tienes un trabajo, aunque seas el dueño, el negocio depende 100% de ti. Tú abres, cierras, atiendes, resuelves y si no estás, todo se cae. Trabajas en negocio todo el día, todos los días sin parar. Hay un montón de responsabilidades y obligaciones que no deberías tenerlas tú, pero aún así las tienes y te las cargas a hombro. Pero cuando tienes un negocio real, el negocio funciona sin ti. Tú trabajas en el crecimiento, pero no en la operativa. Tienes el control, no caos. Tienes tiempo, no agotamiento. Tienes vida, no es solo un trabajo. Y la pregunta es, ¿por qué estás atrapado en ser autoempleado y ser esclavo y en ser bombero de tu negocio, en ser el dueño real? Esto no es porque te falte esfuerzo, ni disciplina, ni fuerza de voluntad. Porque yo sé que tú trabajas duro, que te esfuerzas. Todo emprendedor, todo aquel que monta un negocio, ya trabaja bastante duro, se levanta temprano, se acuesta tarde, sacrifica su tiempo con su familia e incluso dejas de lado tu salud. Entonces no es evidentemente falta de esfuerzo.
tampoco es porque tu equipo sea malo necesariamente. Puedes tener mala gente, evidentemente, pero no es que necesariamente tu equipo sea malo. Y sí, y tal vez lo hacen porque deberían hacerlo, tal vez es que no están comprometidos, tal vez rotan mucho, pero no es solamente culpa de ellos. Y tampoco es porque el mercado está difícil. Sí, ahí fuera es verdad que la situación está complicada, cada vez hay más inseguridad con las cosas y puede haber competencia. Y sí, también los clientes cada vez pueden ser más exigentes, pero a pesar de eso hay negocios que siguen creciendo igual. El verdadero problema es que tu negocio no tiene estructura, no tiene sistema y no tiene orden, y sin estructura no hay control, y sin control no hay crecimiento. Y déjame comentarte 3 errores específicos que te mantienen sin control y que probablemente tú estés cometiendo ahora mismo. El primero es que no tienes claridad como dueño del negocio con tu rol. No tienes claridad cuál es tu rol. No sabes qué deberías estar haciendo tú y qué debería estar haciendo tu equipo. Entonces tú terminas haciéndolo todo. Eres el que atiende, el que cobra, el que limpia, el que resuelve problemas. Eres todo. Y cuando tú eres todo, no eres el dueño. Y a lo mejor tú no estás cobrando, pero cuando hay un problema, eres el primero en salir al rescate. Y hay veces, y esto lo viví yo cuando monté el primer restaurante, que cuando tú no estás en negocio te coges al igual un par de horitas, pero estás mirando por las cámaras todo el tiempo y siempre estás presente. Estás siempre atento y estás siempre pendiente de ser tú el que estás resolviendo todo. Yo cuando el primer restaurante, cuando empecé a cogerme una tarde, un par de horitas, yo no me iba tranquilo, me sentía culpable. Y cuando estaba al igual un ratito con mi hija en la playa no podía disfrutar porque estaba pendiente de las cámaras. A ver si le estaban llevando ese plato bien, si la cocina estaba, si aquel había venido, si aquel no estaba trabajando, si aquel se estaba escaqueando. Eso era un sin vivir. El segundo error es que no tienes sistema, solamente tienes empleados. Y esto le pasa al 95% de los negocios físicos. Contrata gente, esperas que adivinen qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. No hay procesos documentados, no hay roles claros, no hay expectativas definidas. Entonces, ¿qué ocurre? Que tu equipo hace lo que puede, no lo que debe. Y el tercer error, el número 3, es que no tienes bases sólidas, no tienes misión, visión, valores o cultura. O simplemente los tienes por ahí escritos en un lado, pero nadie los conoce. Nadie los vive, nadie los aplica y tampoco tú. Entonces tu negocio no tiene dirección, ni identidad, ni alma. Y cuando cometes estos 3 errores en conjunto, trabajas el doble para obtener la mitad del resultado si es que llegan. Y la consecuencia de seguir es devastadora, literalmente. Y es lo que le hace que la gran mayoría de este 2026 vayan a cerrar. Entonces, si sigues así, cada año vas a estar más cansado, cada año más frustrado, cada año más lejano del negocio que tú querías cuando empezaste. Y te levantas todos los días sintiendo que no llegas a nada. Y eso te hace sentir muy insuficiente, que por más que corras nunca es suficiente. Que siempre hay algo urgente, algo que resolver, algo que se está cayendo y tu vida pasa, tus hijos crecen, tu pareja se cansa de que nunca estés presente, tu salud se deteriora y tú sigues atrapado en la misma operativa sin poder salir de ahí. Como te lo digo, esa es la realidad de no tener el control. Y si no cambias algo dentro de un año, vas a estar exactamente igual o lo más normal es que estés peor. Porque literalmente lo que te estoy contando es algo que lo veo muy a menudo, que yo lo viví, lo sufrí y te digo, literalmente es así. Pero hay una solución. Y esa solución es el sistema del programa de liderazgo 360. ¿Vale? Que literalmente hoy te lo voy a contar todo aquí. Esto es lo que necesitas, así que presta atención, cógete un boli, un papel, toma nota, porque te voy a contar ahora los 5 puntos claves que te van a servir para empezar a tomar el control, delegar y hacer que tu negocio crezca. Y el primer punto es el líder, el control personal. O sea, un negocio nunca va a estar en control si el dueño vive reactivo,
si vive cansado, desordenado, si tú no tienes control de tu tiempo, de tu energía, de tus prioridades, tú no vas a poder controlar tu negocio. Es literalmente imposible, sobre todo si quieres hacerlo de forma sostenida en el tiempo. Y el control personal significa tener claridad absoluta de tu rutina, de tus hábitos, de tu mentalidad, además de tu rol como dueño. Saber exactamente en qué tareas sí debes de estar y en cuáles no. Significa manejar tu tiempo de forma consciente y no reactiva. No pasa algo y actúo, sino previamente yo entiendo qué es lo que está pasando dentro de mi propio negocio y previo a eso que pase, ya yo propuse una solución, yo trabajé en eso para que no me salte en la cara. ¿Vale? Hacer las cosas por hacer, correr a todos lados y solo vivir para trabajar te está manteniendo en un estado de automatismo que te destruye día a día. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer es incorporar una rutina, un sistema de trabajo, una estructura de tu día para ti como dueño. Y esto te va a dar estructura para aplicar después en todas las áreas de tu negocio. Yo tengo un módulo específico dentro de mi programa en donde trabajo la parte del líder. Y ahí te comparto un sistema, una metodología BET, que llamo yo, que te ayuda a crear estructuras y mañanas poderosas, donde tú consigas, digamos, organizar tu día en base a la visión que tu negocio tiene. Y también necesitas implementar, hábitos nuevos a tu vida que te aporten energía, bienestar y salud. Y sí, tú puedes pensar que esto no tiene nada que ver con los negocios, pero sí lo tiene todo que ver, todo. Porque tú lo que quieres es jugar un juego a largo plazo y no te interesa ganar dinero durante una semana, no te interesa tener un negocio que funcione durante un año. En mi programa de Liderazgo 360 implementamos el método BET, que es lo que te decía, es una transformación empresarial. La transformación empresarial comienza con el control personal. Dedicar 45 minutos en la mañana a analizar los comportamientos del día anterior, una lectura estratégica, diseñar el guión de tu día para luego actuar con excelencia. El éxito requiere aplicar este método, que son burbujas de enfoque total, en donde te enfocas en 3 objetivos del día, objetivos de alto impacto, y trabajar de manera enfocada hasta que eso se dé. Objetivos que tienes, digamos, diseñados en tu visión, y planificar con detalle el por qué y para qué de cada meta. La victoria se materializa en bloques de trabajo sin distracciones, donde terminas lo que empiezas, evitando la mediocridad de tener múltiples proyectos inconclusos. Entonces a ti te interesa poder prolongar todo esto la mayor parte del tiempo, como te decía. No esperes el momento perfecto, porque no existe. Esta es la base de tu control. Sin esto, ya te aseguro que no es posible tener el resto de cosas, porque puedes tenerlo, ponle que sí, pero vas a sufrir de estrés, ansiedad, y te vas a bajonear cada vez que pasa, o no vas a mantenerte consistente en tu trabajo y no vas a poder mantener un nivel de ventas alto, y eso es un sinsentido realmente en el programa. Entonces, evidentemente, este primer paso ya cambia tu vida, y te garantizo que si comienzas por aquí, el éxito en el resto de cosas es simplemente un paseo. El segundo punto, control de finanzas. No se trata de saber de contabilidad, no necesitas ser contable, se trata de saber qué mirar y qué decidir, porque sin control financiero el negocio se gobierna literalmente a ciegas. Mira, y si yo te pregunto hoy exactamente cómo va tu negocio a nivel de números, cuánto te cuesta abrir las puertas de tu negocio cada día, la mayoría me responde, pues no sé, creo que bien, más o menos. Tendría que mirar. Nadie sabe exactamente cómo está su negocio, y eso es nefasto para tu negocio y te hace no tener una empresa. Eso no es un juego, digamos que es un hobby. Y la mayoría de los negocios solo miran facturación, si es que la tienen. ¿Cuánto vendí este mes? Pero la facturación, te digo, no es ganancia. Tú puedes facturar mucho y estar perdiendo mucho dinero, o puedes facturar poco y estar ganando bien. Y el control de finanzas significa conocer tu rentabilidad real, saber cuánto ganas de verdad después de pagar todos los costos, impuestos, tener márgenes claros por cada producto o servicio que vendes, tener estructura de costes ordenada, conocer tu utilidad, saber exactamente dónde estás parado y cuál es la forma
en la que tomas decisiones en base a eso. ¿Qué tienes que hacer? Mira, definir 3 a 5 números clave que vas a mirar cada semana y cada mes. No necesitas 20 reportes complejos, necesitas claridad de los aspectos clave de tu negocio para tomar las decisiones correctas. Punto. Por ejemplo, facturación semanal, margen bruto, caja disponible, costes fijos mensuales y la utilidad. Con eso, ya por lo menos para empezar, tienes claridad y con claridad puedes tomar muchísimas mejores decisiones. Evidentemente, luego en el programa que trabajamos, damos todo, damos herramientas y te damos exactamente qué mirar, cómo decidir y cuáles son los puntos importantes a tener en cuenta y te damos el acompañamiento para todo eso. Pero bueno, empieza por aquí, por lo menos empieza definiéndolo, empieza entendiendo cuáles son los puntos que tienes que mirar ahora. El pilar número 3 es el control de base. Hace poco hice un vídeo que está subido en mi canal de YouTube, te recomiendo que lo veas. Habla sobre esto, profundizo sobre las bases. Todo negocio tiene bases, aunque no estén escritas. El problema es que cuando esas bases son implícitas, contradictorias o directamente inexistentes. Es tu misión, visión, valores, cultura en tu negocio que siempre está, pero la mayoría no entiende cómo aplicarla. No son palabras bonitas para colgar simplemente a la pared. Son la guía de cómo se toman las decisiones, de qué se tolera y qué no, cómo se trabaja, qué se respira en tu negocio y cómo las personas actúan ahí dentro. Mira, la misión es para qué existe tu negocio. Es decir, no es arreglar coches, no es vender pizzas, es mucho más profundo, es el propósito. Por ejemplo, mi misión aquí con este proyecto es ayudar a empresarios y a dueños de negocios y emprendedores a recuperar el control de su vida y de su negocio. Es impactar positivamente en el sector emprendedor. Luego, la visión es a dónde vas, es dónde quieres estar en 2, 3, 5 años. Y no se trata de que quieres ganar más dinero. Esto es algo mucho más específico. Es el negocio que tú quieres construir. Es el impacto que tú quieres tener en el mundo. Es decir, cómo ves tu negocio dentro de 5, 6 años. ¿A dónde lo quieres llevar? ¿Dónde es el puerto que vas a llegar con tu barco? Luego, los valores. ¿Qué es lo innegociable para ti? ¿Qué no vas a tolerar nunca? Por ejemplo, si uno de tus valores es la puntualidad, la honestidad, pues tú no puedes tolerar que tu equipo llegue tarde. Si uno de tus valores es, por ejemplo, la honestidad, como te decía, no puedes tolerar mentiras, pero eso empieza por ti. Tú tienes que ser puntual, tú tienes que ser honesto. Si no, es como tratar de que tu hijo lo sea, pero tú no serlo. Al final, yo digo que el ejemplo no es la mejor manera de educar ni enseñar, es la única manera de enseñar y educar, es el ejemplo. Y luego la cultura es cómo se hacen las cosas en tu negocio, cómo se habla, cómo se resuelven los problemas, cómo se tratan los clientes y cómo se trata el equipo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienes que hacer ahora mismo? Pues coger una hoja y responder a estas 3 preguntas. Obviamente, hay mucho más para profundizar. Si quieres, como te decía, vete al vídeo que está en mi canal y puedes ver un vídeo extenso sobre esto y te ayuda a implementar esas bases. Estas son las bases, lo que dota al negocio de alma, de personalidad, le da disciplina y hábitos a tu negocio. Tu empresa, tu negocio es como una persona, es exactamente igual. Tiene hábitos, tiene disciplina, tiene alma. Pues esto es lo que la dota de alma. Y como decía, vete empezando por aquí y si no empiezas a hacer cambios ya, si no empiezas a apretar, como se suele decir, el acelerador y aprietas un poco, pues no vas a empezar a generar resultados. Es imposible generar cambios. Entonces, de nada sirve esta información, de nada te sirve estar viendo vídeos, estar viendo contenido, si luego no vas a aplicar nada. Entonces, como te decía, respóndete estas 3 preguntas. ¿Para qué existe mi negocio? ¿A dónde lo quiero llevar? ¿Y qué no voy a tolerar nunca? Ya con esas preguntas ya te dan un norte.
Y cuando tú tienes las bases claras, el negocio se ordena solo. Porque tu equipo sabe qué esperas de ellos, sabe cómo actuar, sabe que está bien y sabe que está mal. Y tú no tienes que estar encima de ellos para todo. Y como te decía, en el programa de Liderazgo 360 profundizamos mucho más en todo esto y te damos bien todas esas bases, el acompañamiento y demás, pero necesitas empezar a aplicar. Necesitas empezar a comprometerte ya de una vez por todas y tomar la decisión de cambiar tu vida y cambiar tu negocio. Si no, da igual la cantidad de información, da igual los vídeos que veas, hay un exceso de información, pero falta de aplicación. Y como decía, da igual las herramientas que te den, da igual si entras al programa, da igual todo, no te va a servir si no empiezas a aplicar. El pilar número 4, el control estructural. Este es el punto donde la mayoría evidentemente falla, porque control estructural es lo que hace que tu equipo deje de ser un problema emocional y pase a ser un sistema. Un negocio sin estructura depende siempre de ti. Yo siempre digo que un negocio sin sistema es una cárcel disfrazada de negocio. Porque no hay claridad de quién hace qué, cómo se hace y cuándo se hace. Y entonces al final eres tú como dueño el que tienes que estar resolviendo, explicando y controlando todo el tiempo, 24/7, todo el año. El control estructural significa tener roles claros, que cada persona en tu equipo sepa exactamente cuál es su responsabilidad. No ayudar en lo que haga falta, no hacer un poco de todo. Es una responsabilidad específica y prácticamente nadie lo hace. Significa tener expectativas explícitas y claras. Que tu equipo sepa exactamente qué es lo que tú esperas de ellos y cómo se mide su desempeño. Significa tener procesos documentados y sé que si has visto otros vídeos, me has escuchado muchas veces hablar de eso, pero esto es clave. Entonces, son todas las áreas repetitivas que se hacen en tu negocio. Abrir, cerrar, atender a un cliente, hacer una venta, atender a un proveedor. Pregúntate, ¿cuáles son los puntos críticos que más se repiten en tu negocio? ¿Cuáles son aquellos 10 procesos que más se repiten, los que más problemas te generan? Pues empieza por esos 10 a documentarlos todos. Empiezas a escribirlos y así empiezas a armar ese proceso. Todo eso son procesos y tú tienes que determinar cuáles son los críticos, como te decía. Pero aquí hay un cambio de paradigma, porque todos esos procesos no están documentados. Es muy probable que los tengas tú en tu cabeza. Y si están en tu cabeza, ¿qué ocurre? Que el negocio va a depender siempre de ti. Y hay un montón de dueños a los que le pregunto, oye, ¿tienes control? ¿Tú tienes procesos? ¿Tienes manuales? Y me dicen, sí, está todo aquí. Yo estoy aquí, yo sé cómo se hace aquello, sé cómo tal. Y muchos te lo dicen al principio como con ese ego de orgullo, ¿no? Hasta que luego empiezan a sufrir las consecuencias y se dan cuenta de que no es nada agradable ser un cuello de botella en tu negocio. Entonces, si pasa eso, claro, ¿cómo esperas que tu equipo pusiera en práctica cosas que solo están aquí? Entonces, no es que se las explico, no alcanza. A ver, si tú al final si tú por mucho que, digamos, que haces las demás cosas y te empeñas, te esfuerzas en todo lo demás, pero de nada sirve si no está lo más importante, ¿vale? ¿Qué es esto? Esto es una de las cosas más importantes, los sistemas. Y es lo que a mí me cambió el juego, a mí y a los alumnos que están llegando. Y es a todo lo que hacemos hoy con el programa de Liderazgo 360, que son los sistemas. Es la creación de sistemas en tu negocio que derivan en los procesos críticos, roles y todo lo que se involucra ahí. Ahí creamos la mejor manera de crear sistemas más rápidos y más eficientes para que todos nuestros clientes lo hagan más rápido y mejor. Pero bueno, al margen lo que quiero que entiendas es que necesitas crear sistemas antes de crear roles y crear procesos, porque tú desde ahí puedes determinar cuáles son los más críticos y luego llevarlo a la práctica en tu negocio.
Y mira, te pongo un ejemplo. Hace poco, uno de mis clientes le dimos todas las herramientas para crear los sistemas y el control estructural. Y en 2 semanas agilizó mucho la operativa a la mitad del tiempo, ¿vale? Y su equipo empezó a eliminar errores y no estuvo encima meses y meses documentando procesos innecesarios que nunca nadie va a leer y que luego iban a quedar en un cajón encerrado. Entonces, aplicar eso cambió el juego. O sea, se trata de hacer unos sistemas, unos procesos simples. En una hoja de Word te escribes y no tiene que ser más de una página. Y tenerlo claro. El 1, paso 2, paso 3, paso 4, 5, así hasta 8 o 9 pasos. ¿Quién lo hace? ¿Cómo se entrega? Tiempo límite y quién es el responsable. Y entonces, como te decía, aplicar este sistema es un cambio de juego. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Primero, crear los 3 sistemas principales. Yo te recomiendo que te vayas a 8 puntos críticos, ¿vale? Y de ahí detectas, como decía, los más críticos. Atención al público, ventas, stock, producción, proceso de cobro de facturas, el proceso de onboarding de un empleado, el proceso de seguimiento de un cliente, los que tú crees que son más importantes en tu negocio. Y desde ahí puedes empezar a definir los roles, quién se encargará de qué y quién es el responsable de cada cosa. Y ahí los vas a documentar para que te queden sistemas, procesos, roles. Y tercero, escribir expectativas claras para cada sistema. Rol y proceso. ¿Qué se espera? ¿Cómo se mide? ¿Qué consecuencias hay si no se hace algo? ¿Vale? Simple, claro y sin ambigüedad. Eso es estructura. Luego, por último, el paso número 5 es el control administrativo. Este es el control del día a día sin fricción. Es lo que hace que el negocio funcione sin que tú tengas que preguntar todo y sin que además te tengan que preguntar todo a ti, revisar todo y estar en todo. El control administrativo son los seguimientos simples, no complejos. O sea, necesitas saber qué está pasando en tu negocio día a día, cada semana, cada mes. Son las rutinas de control. Te pongo un ejemplo. Una sesión semanal con tu equipo donde revisar números, procesos, problemas. 30, 60 minutos no más. Son los reportes que realmente usas. No te hacen falta 20, 30 reportes. Te hacen falta los mejores reportes de las áreas más importantes de tu negocio. Y es el orden operativo básico. Que se hagan las cosas cuando se tienen que hacer, cómo se tienen que hacer, sin que tú tengas que estar ahí recordándolo. Esto es un tema son esas reuniones semanales de seguimiento, el weekly semanal, donde se vuelca toda la información de los diferentes áreas que tiene tu negocio. Si tienes encargados, tienes manager, pues ahí es donde se vuelca toda la información, se procesa y se marcan los objetivos para la siguiente semana. Entonces, ¿qué tienes que hacer aquí? Se trata de crear una rutina semanal, así como creas tu rutina personal, una rutina semanal de control, de supervisión. ¿Ok? Este es el último punto. Si no tienes todo lo otro, esto no puede intervenir todavía. Aquí revisas por un lado números, procesos, identificas lo que salió mal y por qué y ajustas ahí lo que haga falta. Y ya te lo digo, no te hace falta 12 horas estar controlando el negocio. Necesitas 30 minutos, 30, 60 minutos de control inteligente y la supervisión, por supuesto, de cada sistema, proceso, rol que hay en tu negocio. Entonces, hemos entendido y hemos desarrollado este sistema de la forma en la que inviertas menos tiempo, pero consigas los mejores resultados. Porque no se trata de trabajar más, se trata de trabajar mejor. Entonces, la cuestión ahora es, ¿por qué estos puntos y no otros? Pues porque si te falta uno, el resto se cae. Así de simple. Si tú no tienes control personal, no tienes tiempo para nada. Sigues atrapado en la operación. Si no tienes control financiero, no sabes si estás ganando o estás perdiendo. Y si no tienes bases claras, no hay cultura,
dirección ni identidad y tu equipo no sabe para qué trabaja. Y si no tienes estructura, pues todo depende de ti. No puedes delegar, no puedes crecer y no puedes tener un negocio sistematizado que sea independiente. Y por supuesto, si no tienes control administrativo, vuelves al caos en el que estás ahora. Porque no hay seguimiento, no hay orden y no hay previsibilidad. Los 5 trabajan juntos. No puedes tener solo 2 o 3, necesitas todo. Necesitas el sistema completo, implementarlo en tu negocio completo. Y esto no es teoría, evidentemente. Como ves, tampoco es motivación. Esto es un sistema y cuando lo implementas, el negocio cambia. Tu vida cambia porque tus acciones están lideradas por algo que tiene una estructura basada en años de experiencia y en decenas de casos de éxito y fracaso, evidentemente. Son experiencias de años para entender cómo funcionan los negocios físicos y desarrollar una manera a través de la prueba, el error y entender cómo funcionan los sistemas para poder desarrollar esto. Tener un negocio no es un juego. Tener un negocio que funciona bien es un desafío al que muy pocas personas pueden acceder. Esto no es fácil, no es para todo el mundo. O sea, tener un negocio es realmente complicado. Y cuando las cosas las haces de forma aleatoria, improvisando y no te enfocas en las cosas importantes, pues vives por y para ser el bombero de tu propio negocio. Y si tú quieres seguir así, ¿vale? Como hay mucha gente, oye, fantástico, no me meto ahí. Si esa es tu decisión, pues allá tú, bien con eso. Ahora, el tema es si tú no te sientes bien con eso y buscas un cambio, ¿vale? Entonces, todo lo que vimos hoy, te dije al principio que te cogieras un boli, un papel, anotaras, tomaras nota. Me gustaría que lo vuelvas a ver y lo apliques. Ponte y aplique, porque ya tienes las bases, ya tienes la estructura, que después tú quieres saber más, cómo trabajo, en qué te puedo ayudar, genial. Me mandas un DM a mi Instagram, @FranAlonsoMindset, me contactas por ahí y no hay problema. Pero te digo una cosa, tienes que saber que esto no es para todos, esto no es para todo el mundo. Porque si esto fuera fácil, todo el mundo lo haría. Así es simple. Todo el mundo tendría, si fuera sencillo, todo el mundo tendría negocios ordenados, delegados, sistematizados, que escalan, que pueden crecer, pero la realidad es que no. La gran mayoría de negocios, el 95%, es un caos, es un desorden y van cada vez más para abajo, porque ahora mismo con los cambios que están habiendo, la situación, la sociedad, los cambios, el tema de la tecnología, y los negocios tradicionales que no se adecúen, que no se adapten y no se actualicen y no se profesionalicen, pues van a ir a peor. Van a ir a pérdidas hasta que cierran. Y esto no lo digo yo, se ve constantemente en redes sociales, negocios cerrando. Pero te digo, como te decía, esto no es para todos, no es para todo el mundo. Pero si sientes que es para ti y estás listo para dejar de ser un esclavo de tu negocio y convertirte en el dueño real, ahí sí, hablemos, sin problema, ¿vale? Y vemos cómo podemos avanzar y si realmente estás en ese momento adecuado para ese cambio y para empezar a implementar todo esto. Así que nada, capitán, te doy las gracias por tu tiempo. Espero que te haya gustado el vídeo, esta masterclass. Me gustaría que me dieras tu feedback, que me pusieras en los comentarios pues un poco en qué negocio estás y cuál es tu situación actual. Me gustaría leerte. Si te gustó el vídeo, no te olvides dar un like bien grande. Suscríbete al canal para seguir recibiendo más contenido de alto valor y te invito a que me sigas en Instagram @FranAlonsoMindset. Ahí tengo una comunidad creada de emprendedores donde estoy compartiendo todos los días. Pues tenemos un grupo donde trabajamos mucho la mentalidad, la visión y a partir de ahora empezaré a compartir pues herramientas, digamos también plantillas y material que te puede servir para empezar a aplicar y que puedas implementar en tu negocio pues con este propósito, con el propósito de que tú puedas delegar, de que tú puedas hacer crecer tu negocio, pero sobre todo con ese que te sirve para crear ese proyecto de vida. El propósito mío con todo esto es que tu negocio se convierta en el vehículo que te lleve a construir, a crear ese proyecto de vida. ¿Ok? Así que nada, lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo.